esa sería la respuesta, que sí que es verdad, lo comentamos el día pasado, pero bueno, no pasa nada por recordarlo. Luis nos dice, nos indica que en Monegros también tienen Mágico, y Juan pregunta, comenta que dice que has puesto el ejemplo de combinación entre avena y alfalfa y que si es posible la combinación de diferentes variedades adaptadas a diferentes condiciones. La combinación de, no he entendido muy bien la pregunta, la combinación de variedades. Que has puesto el ejemplo de combinación entre avena y alfalfa y Sí, pregunta que si es posible la combinación de diferentes variedades adaptadas a diferentes condiciones. sí, claro, claro. La avena es porque nos va muy bien y es competitiva con el desarrollo de la propia alfalfa, porque al final ya sabéis que la avena, pues no creéis que no deja crecer muchos diferentes tipos de hierbas y tal, pero hombre, se puede combinar con otros cereales, pero siempre con otras especies, me refiero, pues me imagino que una cebada podría servir, pero en la experiencia que nosotros tenemos, la avena ha ido muy bien. Y en la experiencia que tienen los agricultores de la zona nuestra, no te recomiendan poner otros cereales, te recomiendan avena porque es más competitiva, sin más. No tenemos más experiencia en eso. Yo entiendo que se podrían combinar con otros cereales y otras especies, pero creo que la experiencia del agricultor también hay que tenerla en cuenta. Nos pregunta también Pilar, y con esta cerraremos este primer turno, pregunta que cómo podemos acabar, Roberto, con el Sonchus oleraceus en alfalfa ya implantada. Madre, pues Lechacino. haciendo cortes de limpieza al final, no queda otra. No queda otra. Hombre, el sonchus al final, pues hombre, sí, si tiene muchos, es verdad que puede ser muy pesado, pero fíjate, es una pregunta compleja, lo voy a mirar, porque no he oído nunca ni he conocido casos de este cardo, digamos, en cultivos de alfalfa. Igual nos podría explicar ella directamente un poco cuál es el problema, porque si tienes una buena rotación, el sonchus no suele ser un gran problema. Quizá es que esté en conversión, no lo sé. Igual nos puedes explicar, Pilar, ¿era verdad? Me has dicho. Sí, Pilar. No sé si puedes Pilar, hablarnos un poquito, Pilar, igual así nos aclaras un poquito la pregunta. tienes el micrófono abierto, lo puedes activar, Pilar, cuando quieras. Bueno, pues dejamos tiempo si no, para la siguiente ronda, Si no, porque, para la siguiente ronda. Eso es. exacto, para la siguiente ronda. Y voy a volver a silenciar de nuevo todos los micrófonos, por lo dicho, por si acaso. Y cuando quiera, Roberto, continuamos con la segunda parte de la exposición. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Me habéis escuchado o me habéis perdido? A ver, Carlos, me ha saltado aquí el sonido No, no, yo reactivado y no sé si es que estaba. te escucho ahora perfectamente, sí. Sí, vale, bueno, no sé si me habéis escuchado, por si acaso, nada, en un segundo repito que tenemos aquí un poco, pues ya os he dicho, la horquilla de producciones y la distribución de esos aprovechamientos, de esos cortes. Siempre, como veis, en los cortes de primavera, todo el mundo lo sabe, el corte de primavera es el mejor y tal, pero bueno, un poco con las experiencias de muchos años, pues esto sirve de orientación de lo que se puede conseguir en función de las áreas, ¿no? Y sí que, como os he dicho antes, quería profundizar o hablar un poco más a fondo de lo que es la calidad del forraje, ¿no? Del forraje en general y del forraje de alfalfa en particular. El principal escollo que veo en muchas ocasiones, sí, puedo decirlo en muchas ocasiones, es verdad, porque llevo muchos años y todos los años se suscita el problema de un poco de la calidad de los productos, ¿no?
La calidad de los productos da igual que sean granos y tal, pero en forrajes es muy claro. Es muy claro. Y no tengo aquí ahora puesto en la pantalla, pero os voy a mandar una presentación que hice hace ya un cierto tiempo, pero que es válida perfectamente hoy, en el sentido de que todo el mundo lo sabéis. El forraje, para que tenga calidad, tiene que tener un contenido en proteína adecuado, con proteína bruta adecuado, ¿no? Que en alfalfa está siempre cercano al 18% por ahí, ¿no? Es el habitual, incluso 20% en casos, pues también se puede conseguir. Y hay una relación inversamente proporcional, quiere decir esto, que cuanto más pronto hagas ese corte, particularmente el corte de primavera, pues mejor calidad tiene. Mejor calidad quiere decir tiene algo menos de materia seca, le cuesta más secar, pero bueno, pero tiene más proteína, muchísima más, y luego las características tanto de fibras como tal, fibras que se analizan ácido detergente que se llaman o neutro detergentes, pues también son mayores, ¿no? El tema de grasa, pues al final son plantas que no tienen un gran contenido, no pasa nada. Y con esto sacamos un valor, yo digamos, lo trato de objetivizar con un parámetro que tienen los veterinarios, que es el valor relativo del forraje. El valor relativo, pues es un valor que te dan, hay unas tablas por ahí, de las tablas FEDNA, ¿no? De alimentación animal, y tienes una escala desde excelente hasta pues segunda, y a veces pues después de segunda pues ya no interesa, ¿no? Entonces, es muy importante que gestionemos bien el momento del corte, sobre todo en zonas como las vuestras, donde podéis elegir la fecha de corte. En nuestra zona, en la fecha de corte, tienes que tener, si quieres hacer heno, que es muy difícil en nuestra zona, tienes que tener una ventana de una semana como mínimo de sol y calor. Esto es un recurso escaso en nuestra zona, debo decirlo, especialmente en primavera, donde te puede venir una chubascada y te arruina el corte que has hecho 3 días antes, ¿no? Entonces, claro, en nuestra zona, por ejemplo, es muy habitual hacer silo semihúmedo, es decir, hacer un corte, dejar 2-3 días secar lo más posible y luego hacer bolas forradas de plástico, ¿no? Y que se termine de hacer en silo en la bolsa. Entonces, claro, esto en vuestra zona, pues la ventaja que tenéis es que con un tiempo más seco, esa es la ventaja, pues podéis elegir. Entonces, ¿a dónde voy? Que cuanto más pronto se haga ese corte, mejor va a ser. Pero claro, la desventaja, y es encontrar el equilibrio, es muy difícil, la desventaja es que la productividad en kilos es mucho menor. Entonces yo siempre, cuando hablo con la gente, con agricultores y con ganaderos, que el entendimiento es muy difícil a veces, y esto creo que más de uno sabrá de lo que estoy hablando, pues en estos tiempos y en el sector ecológico yo soy partidario de que la gente haga un análisis de calidad de esos forrajes. A ver, en las cooperativas, en colaboración con las diputaciones o los centros de investigación, hacer un análisis de forraje hoy en día no es muy caro. Si mandas el forraje fresco, sacas materia seca, sacas proteína, como mínimo, proteína bruta, y sacas un valor de fibra bruta, aunque sea, pues con eso ya tienes algo que puedes mostrarle a tu cliente. Y es clave, eso es clave, porque no es lo mismo cortar, como vamos a ver ahora en estas tablas que os he sacado, no es lo mismo cortar cuando está digamos, el forraje en un estado joven y tierno y que está creciendo, está desarrollándose, que cuando ya está en parte lignificado y demás. Claro, cuando está lignificado, etcétera, pues la materia seca es mucho mayor, el peso que sacas de cada paca por hectárea, vamos, el peso que sacas del conjunto de la parcela en materia seca es mucho mayor, pero claro, la calidad es bastante inferior. Por ejemplo, y ahora vamos ya a ejemplos concretos, en nuestra parcela tuvimos, bueno, en este caso he puesto que fue un forraje excelente, en realidad fue la media de los forrajes, porque tuvimos uno que estaba bastante bien, pero tuvimos uno que no estaba tan bien, ¿no? En este caso estaba un forraje de primera, que no estaba mal,
con un 16% de proteína, 16 y pico, que es un porcentaje relativamente bajo para ser alfalfa, aunque con una cantidad de fibras, ácido detergente, FAD, y neutro detergente, FND, pues razonables, ¿no? ¿Qué pasa? Y un 22% de materia seca, lo cual indicaba que el forraje era relativamente fresco. ¿Pero qué pasó? Que se nos pasó un poquito porque llovió y entonces tuvimos que retrasar el corte que queríamos hacer. Con lo cual, pues bueno, pues hubo que aguantarse y hacerlo en el mejor momento posible, que fue este. Ay, perdón, que me pasó de página. Bien, entonces, en este caso, este valor relativo del forraje no está mal, es un forraje de primera, pero podía ser mejor teniendo en cuenta que era de junio. Si lo hubiéramos hecho un poco antes, a primeros de junio en nuestra zona, porque mayo suele ser un mes bastante húmedo y demás, con suerte puedes cortar en la última quincena de mayo, pues bueno, tuvimos este resultado, ¿no? Pero que sepamos que siempre hay digamos, una relación contraria entre calidad y cantidad. Si queremos coger muchos kilos, los podemos coger. Vamos a cortes más tardíos y cogemos kilos. Pero tenemos que saber que esa calidad siempre va a estar más baja que si cortamos antes. El documento que os mandaré será un documento en el que propongo el momento ideal del corte en función también del pues, el cruce, digamos, entre la gráfica de rendimiento y demás y la gráfica de calidad. La gráfica de rendimiento que va subiendo, la gráfica de calidad que va bajando. Donde se encuentran las dos rectas, ahí es el momento ideal para el corte. Y eso, si vosotros os molestáis en hacer algunos análisis de calidad en momentos puntuales de esos forrajes, vais a tener una información que os va a valer mucho, os va a valer de mucho. ¿De acuerdo? No he puesto, vaya, no he puesto el otro forraje. Bueno, bien, os lo mandaré entonces porque no quiero liarme ni liaros, pero que sepáis que en la otra tabla pues era un corte, digamos, de mucho más adelante, en el que teníamos una materia seca del 70%, pero claro, la proteína bruta había bajado al 12% y la fibra y demás, pues sí, se mantenía un poquito alta, pero son fibras de poca calidad. Es demasiada lignina en relación a la celulosa que tiene en los primeros momentos del corte. Con lo cual, pues hay que trabajar digamos, hay que intentar hacer esos cortes mucho más antes y no ser, ¿cómo os diría yo? Igual me estoy metiendo en un charco pero me podéis luego discutir, ¿eh? O sea, yo acepto críticas de todo tipo, ¿eh? Pero que sepáis que no podemos querer ser muy egoístas, porque entonces estamos perjudicándonos a nosotros mismos. Egoístas me refiero a querer producir mucho, pero que luego esa calidad no sea la calidad adecuada, porque eso a futuro pues no lleva a ninguna parte. Bien, no me extiendo más en este tema y vamos a seguir un poquito con ya otra especie. Esta especie seguro que os suena, la esparceta. Bien, la esparceta en realidad es poco conocida en zonas porque, vamos, hace unos años esto no pasaba, digamos. Era y sigue siendo todavía en ecológico, cada día más, una especie con muy buena reputación. Tengo unas experiencias buenísimas con ella, tanto propias como de agricultor, por recomendación, por asesoramiento. Hay que saber también con qué esparceta estamos trabajando. No todas las esparcetas son adecuadas para las distintas zonas. Conviene que les preguntéis, si no tenéis experiencia con ellas, conviene que les preguntéis a las personas mayores un poco a ver qué experiencia os aportan ellos, o ellos o ellas, porque la verdad es que tenemos digamos, conocimiento de esparcetas pues, que van bien en unas zonas y luego no van bien en otras. Y está muy claro, hay que buscar la adecuada, ¿no? Pero bueno, no me voy a enrollar más con esto. Es una especie de leguminosa también, la Onobrichis bicifolia, muy buena. Aguanta condiciones de poca humedad, condiciones malas, suelos
duros, suelos calizos con contenido en cal. La alfalfa a veces en estos suelos pues le cuesta mucho, ¿no? Entonces, como alternativa a la alfalfa, es una alternativa perfectamente posible. Incluso, a ver, vale también en suelos buenos, ¿eh? En suelos buenos pues vas a coger mucho más, pero en suelos calizos vas a coger también, ¿eh? Entonces tiene un potencial muy importante. Entonces, bueno, yo la recomiendo muchas veces porque en muchas cosas es similar a la alfalfa, cubre el suelo muy bien, además incluso coge más altura que la alfalfa, compite muy bien con la hierba, igual, digamos que cierra a la densidad habitual de siembra, que por cierto no la he puesto y que tengo que ponerla, porque ya digo, como tengo los apuntes sobre densidades, dosis de siembra, pues esta no la he puesto y no, vamos, que no he mirado el apunte para poder anotarla, pero os lo daré, ¿eh? Me lo apunto para que no se me olvide. Entonces, bueno, sí es cierto que aporta nitrógeno también, lógicamente, como la alfalfa, es una leguminosa, pero algo menos, ¿eh? También hay que decirlo. Es plurianual, también como la alfalfa, aunque normalmente aguanta menos. 3 años en un secano ya es bastante, 2 años es lo normal. Así que, por lo tanto, igual que la alfalfa, pues es interesante como en el periodo de conversión, como comienzo de la conversión. Lo dicho, año cero, en este caso, los 2 años son productivos, no es como la alfalfa que el primer año le cuesta bastante implantarse. Si se hace una siembra en condiciones también, que es lo que tiene, pero es más fácil de manejo que la alfalfa, pues la verdad es que la esparceta va muy bien, ya el primer año coges cosecha, vamos, coges forraje y además en cantidad. Entonces, bueno, a mí me parece una alternativa olvidada desde el mundo convencional que a nosotros nos conviene porque no todos los suelos son aptos para todos los cultivos. Entonces hay suelos en los que este cultivo va bien. Y aprovecho para hacer otro paréntesis, me vais a permitir, ¿eh? Pero bueno, yo un poco funciona así. Y es lo siguiente, pensar una cosa, los que estáis en ecológico, los años, ya lo sabéis, no descubro nada, para los que estáis empezando, nuestros cultivos tienen que vivir de la gestión que nosotros hacemos de la fertilidad. En los secanos duros, lo sabéis de sobra, se coge lo que se coge dependiendo del agua que cae del suelo. Está claro, ¿no? Hay que mirar arriba y si llueve vas a coger X más que si no llueve o llueve poco. Lo sabemos de sobra. Y el que trabaja en convencional, digamos que hace una inversión, por ejemplo, en unos abonos químicos, unos nitratos, que muchas veces no sabe si le van a aprovechar, porque no sabe si no hay agua, no va a llover, no va a tener disponibilidad de esos nutrientes, ¿no? Nuestro caso es diferente porque nosotros no estamos aportando ese nitrógeno por la vía externa, estamos aportando ese nitrógeno y el resto de componentes por la actividad de ese suelo. Entonces, es muy importante. Nosotros no estamos metiendo ese nitrógeno de forma externa, así que, por tanto, el potencial productivo de la parcela es el que es con nuestra gestión y el clima. Así que, teniendo en cuenta todo eso, por eso digo que es un cultivo que estaba olvidado en convencional y en ecológico nos interesa, porque nos interesa tener rotaciones, nos interesa tener especies diferentes y que sean funcionales en nuestras condiciones. Y en los secanos, esta planta, esta especie es funcional. Entonces, bueno, tenemos que aprovecharnos de que trabaja muy bien, que igual me vais a decir, jo, esto es más viejo que la tos, porque esto lo hacían los abuelos y los bisabuelos y no sé qué. Bueno, perdonadme, pero también digo una cosa, y esa ha sido la agricultura de los 1000 últimos años, ¿no? Entonces, si durante 1000 años ha funcionado, quizá deberíamos pensarnos a ver qué estamos haciendo ahora, porque hay cosas que no tienen ninguna lógica en un funcionamiento, tienen lógica desde el punto de vista convencional, pero desde un punto de vista ecológico tenemos que echar a veces la mirada un poquito atrás y aprovechar lo mejor de esas enseñanzas, ¿eh? Cuidado, combinando, yo no digo volver a la azada y demás, ¿eh? Yo la azada ya la tiré al río hace tiempo, pero sí que es verdad que tenemos que saber qué cosas funcionaban, qué especies y demás,
para, digamos, integrarlas con el conocimiento científico que tenemos actualmente y utilizar lo mejor de los dos mundos, ¿de acuerdo? Eso para mí es clave. Bueno, entonces cierro el paréntesis otra vez, ya un poquito pues también quiero que todo esto, todos estos conocimientos y esta presentación lo integremos dentro de una lógica también de trabajo, ¿no? Que de la realidad, que no se nos escape la realidad. Bien. Bien, he dicho que es plurianual, lo normal es 2 años. 2 años nos va bien. Al tercer año, en general la experiencia, la gente está muy contenta a los 2 años y me dice, joder, y si dejamos un tercer año y tal, yo miro los suelos donde se pone la esparceta y le digo, mira, igual es mejor que no, ¿eh? Yo por si acaso metería otra cosa. Y normalmente, pues al final, después de alfalfa o después de esparceta, un cereal va perfectamente, va perfectamente. En este caso una avena iría muy bien, pero si no, un trigo también, perfectamente. Bien. El tema del aprovechamiento múltiple, eso es importante. La alfalfa, a ver, con cuidado se puede pastorear, pero es delicado porque luego puedes tener meteorismo en los animales. Entonces, esta no produce meteorismo y por tanto se puede aprovechar a diente. Es una cosa también clave en determinadas zonas de secano, porque hay veces que los animales no tienen dónde ir. Y en este caso, este aprovechamiento a diente puede ser interesante, pues consigues también un mejor ahijado, según en el momento en que se haga, sobre todo cuando se hace en otoño, dejas preparado ese cultivo si no se pisotea demasiado, que también eso hay que tenerlo un poco presente, pues lo dejas preparado para que en primavera del segundo año arranque con fuerza y con un ahijamiento más mejor, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que este aprovechamiento múltiple puede ser interesante, puede ser, ¿eh? No digo que todo el mundo lo pueda hacer, pero porque cada vez además hay menos animales en los pueblos, lo sabemos eso, y menos que pastoreen, todavía menos. Pero bueno, ahí está, ¿no? Por supuesto, como el alfalfa es fuente de nitrógeno para cultivos posteriores, ahora lo vamos a ver. También tiene muy buena raíz, yo diría que incluso mejor que la alfalfa. La alfalfa al final sí, ¿sabes? Digamos que trabaja muy bien y tal. Esta en menos tiempo descompacta más todavía. La experiencia de los agricultores que han trabajado conmigo con esparceta, la verdad que ha sido muy positiva y les ha ayudado un montón a gestionar suelos que tenían verdaderamente con problemas, malillos, con bastante piedra, un poco durillos de trabajar. Al final, pues mira, esta especie ha trabajado bien y bueno, vamos a ver un poco su resultado. Nosotros tenemos, como secanos frescos, rendimientos en torno a 6 toneladas de materia seca por hectárea, en un corte anual, perdón, esparcetas de un corte. En la documentación que os voy a mandar se habla también de algunas variedades de 2 cortes. Yo no tengo experiencia en ellas, pero la documentación ahí está. También existe esa posibilidad. Hay esparcetas de rebrote rápido que permiten hacer un corte en primavera y un corte en otoño. Bien, ahí eso tenéis que... Yo no he encontrado de estas. En nuestra zona, desde luego, nunca se han dado. Se trabaja con un corte anual. Y sí, es una especie en la que nunca hemos visto ningún problema, la verdad. El mayor problema es hacer la siembra también en el momento adecuado para que se implante bien. Eso es la clave. Y aquí no hay tampoco muchos trucos. Hay que usar la dosis adecuada para la zona, que no tengo información de las zonas de secano, pero que me he comprometido un poquito a buscarla, pero por eso digo que no he dado la dosis de siembra, porque tengo las dosis para nuestra zona en los apuntes, pero no he encontrado para secano. Entonces, bueno, lo voy a buscar y encontrar para ponerosla. Pero en general es una especie muy fácil de gestionar. Vamos, la típica en la que tú haces, es la que me gusta a mí. Una que tú preparas el terreno, haces esa falsa siembra de la que hemos hablado, siembras la semilla en buenas condiciones y si nace bien porque no te cae una chubascada tremenda ni se apelmaza el suelo, etcétera, pues que va todo bien. Una vez que ves que se implanta, te olvidas casi, solo vas a cosechar. Eso vamos, miel sobre hojuelas, eso encantado.
es lo que me gusta. Vamos a pasar. Aquí tenéis un poco la imagen de la esparceta nuestra, de nuestro campo, de nuestro ensayo. La puse en rotación para hacer la conversión y nos fue muy bien. Y eso que teníamos, como veis en primer plano, aparece un rumex, que es la romaza típica que nos aparece en zonas donde tenemos secanos frescos, pues esta aguanta muy bien. Y es como el cardo, se mete y es muy difícil de sacar. Pero bueno, ya pudimos con ella bastante bien. Bueno, entonces como os he dicho, es importante hacer una buena implantación y he entresacado un pequeño cuadro de una comparativa de un documento que vais a tener en vuestra mano para que lo leáis, que es muy interesante. Es de Ignacio Delgado, que es o fue investigador, no sé si seguirá en activo, investigador de CITA Aragón, y que hizo en los años 70 hasta los años 2000 un montón de ensayos con forrajeras, ¿no? Entonces, bueno, pues su documentación la verdad es que está muy bien y os va a servir de mucho más que la mía, sin ninguna duda, ¿eh? Yo en estos momentos me estoy aprovechando un poco de la suya, aportando con la parte mía, pues combinando, que me parece que es lo más realista, ¿no? Por cierto, que la fijación del nitrógeno en suelo viene a ser así como decíamos que la alfalfa fijaba normalmente más de 100 kilos de nitrógeno por hectárea, esta está entre 60 y 100. Fija algo menos, evidentemente está menos tiempo también en la parcela, pero también es un nitrógeno de buena calidad, nitrógeno orgánico. Y fijaos aquí en esta tabla cómo en distintas zonas de Zaragoza, Teruel, los ensayos mostraban las diferencias de producción en materia seca entre alfalfa y esparceta, ¿no? Entonces ya veis cómo, pues eso, 2 cortes por año en la esparceta con en torno entre 3.000 y casi 5.000 kilos de materia seca, cuando la alfalfa estaba cogiéndose sobre 6.000 kilos, ¿no? Entonces, bueno, ya veis que la alfalfa es muy competitiva, ¿eh? Pero no quita que para suelos malos la alfalfa no es tan competitiva como la esparceta, en vuestras zonas particularmente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a seguir. Sí, en el tema calidad seguimos hablando de lo mismo. Aquí os he traído una tabla del análisis de calidad que hice de la esparceta en este caso, de agricultor. Aquí es donde voy bien, a hablar de calidad. Vuelvo a hablar de calidad. Perdonadme, perdonadme porque ahora vais a entenderme porque os meto la chapa esta con la calidad. Me vais a decir, este pesado, siempre insistiendo. Por supuesto, con la esparceta consigues forraje de calidad similar, por no decir porque la proteína es mucho más digestible que la de la alfalfa. Consigues forrajes de alta calidad, pero tienes que segarlo, como os he dicho, sin ser egoísta, es decir, dejando, digamos, de buscar tanta cantidad para conseguir más calidad, ¿de acuerdo? Entonces, este es un análisis de una esparceta de productor, pero de un campo que el productor dejó pasar un poco para conseguir más peso, para conseguir más pacas, hablando en plata. Porque este hombre me decía, no, he sacado a esta 50 pacas y tal, y yo decía, ¿50 pacas de qué calidad, no? Porque claro, aquí lo tenemos, 50 pacas de esta calidad segunda, señores. A ver, esto no me gusta a mí. ¿Por qué motivo? Pues un corte muy tardío, hecho exprofeso, con una materia seca muy alta, es decir, ya estaba muy lignificado la esparceta en este caso, es decir, ya se había pasado la floración, como quien dice, casi, no sin casi. Al año siguiente, imaginaos qué había en ese campo, pues más esparceta, estupendo, hizo una resiembra fantástica de este cultivo. Y claro, no le fue mal, ha tenido otros 2 años de esparceta. Cuidado, no es la mejor estrategia. Lo digo porque es la experiencia de un agricultor de nuestra zona, pero no es la mejor experiencia, me explico. Espero que no esté oyéndome él,
porque me iba a matar. Pero bueno, ya se lo dije también, ¿eh? No me parece correcto trabajar así. Creo que es mejor hacer esos cortes previos. Una materia seca del 85%, señores, es que ahí no, ahí es todo paja. Y en efecto, mucha lignina, etcétera, mucha fibra neutrodetergente, pero la proteína se quedó en el 11 y muchas gracias, porque más del 10 me pareció un milagro ya. Lo normal es que estuviera en el 8 o 9% y no más, ¿no? Entonces, claro, al final el valor relativo pues se fue a un forraje de segunda. Entonces, a ver, las cosas creo que tenemos que ser muy profesionales